Muy bien, hemos estado diciendo ya algunas cosas que son muy importantes con respecto a este gran tema de la era de la restauración y mencionamos ya las 4 áreas principales de restauración que parcialmente ya se están llevando a cabo por Dios. Hablamos ya un poco acerca de la restauración del hombre. También hablamos de la restauración de la nación de Israel, de la restauración de la iglesia y de la restauración de la creación de Dios, de la tierra. También estuvimos considerando las 3 parábolas de restauración que nos presenta Lucas en el capítulo 15. Estuvimos hablando ya de la parábola de la oveja perdida. Estuvimos hablando de la parábola de la dracma o moneda perdida. Y no logramos concluir la última de las parábolas de restauración, la del hijo pródigo. Y ahí estamos en este momento. Sin embargo, ya es poco lo que nos falta. Solo quiero recordarles que Dios en su sabiduría nos presenta estas parábolas para ayudarnos a que las ovejas no se aparten del redil, no caigan, no se aparten de Dios. Ahí se nos dan claves para no permitir que eso suceda. Y también se nos dan las claves para recuperar esas almas que se han apartado del Señor. Gloria a su nombre. Hemos llegado al punto donde el hijo pródigo dice estas palabras. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí estuvimos viendo ya algunas verdades que ahí se nos presentan. Ya no usa la palabra dame, sino hazme. Y le vemos con una actitud totalmente diferente, muy humilde, pensando en que le va a decir a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero hasta ese momento, pues estas solo eran intenciones del hijo menor, del hijo pródigo. Pero llegamos al punto en que él toma acción. Y dice Lucas, capítulo 15 y versículo 20, en la primera parte: y levantándose, vino a su padre. O sea, no se quedó pues con las buenas intenciones de regresar, sino que ahora toma acción y se levanta y va a casa de su padre. Este paso, sin duda, es el más difícil de dar para aquellos que se han alejado del Señor, para aquellos que se han apartado de Cristo. Y por no darlo, muchos sufrirán lamentablemente terribles tormentos en el infierno, como hemos estado viendo. Pero notemos el corazón compasivo del Padre, y esto es algo que debemos destacar. Dice en la segunda parte: y cuando aún estaba lejos, quiere decir que el Padre le vio. Probablemente estaba esperándolo y vio desde la ventana, no sé, siempre con la esperanza de que él regresara. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia. Y mire lo que dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria sea al nombre del Señor. Realmente este es un momento de muy emotivo, definitivamente muy emotivo, y de alguna manera nos muestra el corazón de nuestro Dios y el corazón que los padres espirituales, pastores, debemos tener también hacia las ovejas que se han extraviado voluntariamente, los hijos que se han ido voluntariamente. Qué maravilloso. Dios no se puede resistir, hermanos, también por lo que estamos viendo, a un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51, versículo 17, que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Mis amados, nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, y definitivamente Él quiere restaurar a todos aquellos que se han alejado del Señor. Ahora, hay algo que yo he visto en su palabra. Cuando llegamos al Señor, generalmente Él da el primer paso. Él da el primer paso, invitándonos a que nosotros le aceptemos. Él, digámoslo así, se nos declara y nosotros tomamos la decisión si lo aceptamos o no lo aceptamos como nuestro novio o como nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando nos hemos apartado por rebelión, como el caso de este joven, de este hijo menor, cuando nos hemos apartado por rebelión, realmente nosotros debemos dar el primer paso, como estamos viendo acá en esta parábola. Y el resultado es que él entonces corresponde con amor. Él ve que él está dando, el padre nunca lo fue a buscar, el hermano mayor menos, ¿entiende? Pero el punto es que el hecho de que él haya regresado ya demostró que él venía con un corazón arrepentido. Así que esto es algo que es muy importante que entendamos. Gloria al Señor. Aquellos que se han ido por rebelión, realmente ellos son los que generalmente tienen que dar el paso de retornar. A diferencia de los otros casos, la oveja perdida al pastor le va a buscar. La dracma perdida a la mujer va a buscar la moneda perdida. Pero en este caso es él el que tiene que regresar, porque él se fue por su propia voluntad, por rebelión. Santiago dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí aplica esa escritura. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando los rebeldes regresan a casa, y así debemos ser también los padres espirituales con aquellos que vuelven con la actitud, por supuesto, correcta, con la actitud correcta a la iglesia después de haberse rebelado en contra de Dios, en contra de su pastor, la iglesia, etc. No puedo dejar, hermanos, de enfatizar en la importancia acá del genuino arrepentimiento para poder tener alguna esperanza posible de restauración. Aquellos que realmente quieren experimentar una restauración en su vida tienen que arrepentirse genuinamente. Esa es la llave, digámoslo así, para la restauración de una persona, como lo estamos viendo en este muchacho. Y sigue diciéndonos la parábola en el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso lo había pensado antes, pero ahora exactamente lo que había pensado, según vimos, ahora lo está diciendo, lo está poniendo en práctica. Gloria sea al nombre del Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Qué lindo. Él sabe el daño que ha hecho. La persona que se ha ido por rebelión
tiene que entender que ha hecho mucho daño, Cuando alguien rebelde decide volver, debe reconocer que ha pecado en primer lugar contra el cielo, o sea, contra Dios, pues. Pero también debe reconocer que ha pecado en contra de su padre espiritual, en contra de su pastor en este caso. Es por eso que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veamos ahora cómo el padre lo restaura a su posición nuevamente de hijo. Dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Gloria al Señor. El vestido, hermanos, nos habla de salvación y también nos habla de relación. El anillo nos habla de autoridad, según el contexto de la Escritura. Y el calzado nos habla del ministerio y la posición que antes tenía. Estos podrían ser, hermanos, los pasos para la restauración de alguien que, como este hijo pródigo, se ha rebelado y se ha apartado del Señor, pero por supuesto, como ya mencionamos, sobre la base de un evidente arrepentimiento, ha regresado. En el verso 23 vemos que el padre manda a matar un becerro gordo para comer y empiezan a hacer una gran fiesta. Y en el verso 24 vemos lo que ya mencionamos anteriormente y lo serio que resulta el asunto de haberse apartado del Señor. Ahí dice, porque mi hijo era muerto o muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso se corrobora también en el versículo 32, cuando el padre le dice al hijo mayor, que le hace el reclamo al Señor, le dice, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De esto ya estuvimos hablando anteriormente, pero debemos recordarlo. Hermanos, este punto es muy, muy serio y muy importante que lo entendamos. Aquí claramente se nos confirma, una vez más, que la salvación se puede echar por la borda, se puede perder. Es por eso que en casos como este se debe hacer una gran celebración cuando alguien vuelve al Señor genuinamente arrepentido. Pues nada menos que está siendo liberado, digámoslo así, del mismo infierno, del tormento terrible y mayor que tendrán eternamente aquellos que conocieron al Señor y se han apartado. ¿Entiende? Ahí claramente dice, muerto era. Claramente se nos está hablando de su eternidad. Pero como él tuvo un genuino arrepentimiento, regresa y fue libre de un tormento mayor que tendrán todos los que van a ir al infierno, porque sí fue alguien que se apartó de los caminos del Señor. Veamos ahora la nota desafinada, discordante en esta grande fiesta. Leamos la reacción del hijo mayor. Dice el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba
que entrase. Dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, tantos años te sirvo. ¿Y qué más? No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, el becerro gordo. Mira hasta dónde había llegado este hijo pródigo, hasta qué niveles había llegado. Pero hermanos, esta es una nota desafinada en esa gran fiesta que tenía el padre porque su hijo había regresado sano y salvo. Esta actitud, hermanos, definitivamente no estuvo nada bien, Realmente esta historia, hermanos, se sigue repitiendo en la iglesia. Con tristeza vemos que aquellos que se han apartado del Señor generalmente no son bienvenidos cuando finalmente se arrepienten y regresan a sus congregaciones. Ellos han hecho mucho daño y muchos no están muy contentos de que estén regresando después de lo que han hecho. ¿Saben? Aunque ellos sí han permanecido en la iglesia, muchos, y no se han apartado de Dios Padre, lamentablemente lo que estamos viendo acá es que no maduran como este hijo mayor y no desarrollan el carácter misericordioso y compasivo del Padre. Y eso no está nada bien. Él no se apartó del Padre, él estuvo en casa del Padre, pero no le aprendió nada al papá. ¿Entiende? No desarrolló el carácter misericordioso de su Padre. Sin embargo, eso no está bien y eso hay que enfatizar y decir que realmente no debe ser esa nuestra actitud cuando alguien regresa arrepentido a la iglesia. Sin embargo, debemos considerar también lo positivo y muy importante de este hijo mayor. Dios premia definitivamente la fidelidad. Y este hijo mayor permaneció fiel cerca del Padre y esto le garantizó que no perdiera su herencia. El Padre le dio a él todo su herencia, todo su patrimonio, todo se lo dio. El Padre le dijo en el versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Aquellos que permanecen fieles garantizan su herencia, mientras que los que por su rebelión se alejan de Dios y caen, aunque regresen, pierden su herencia. A él se le dio la herencia y él la perdió. Serán restaurados, por supuesto, en su salvación, su relación con Dios. Ponen vestido nuevo, ¿verdad? Serán restaurados en su autoridad, pues se les pone anillo. Serán restaurados en su ministerio, en su posición, pues le calzan los pies con zapatos. Sin embargo, lamentablemente pierden su herencia original. Estarán sirviendo ya no en lo propio, sino en lo ajeno. Lo propio lo perdieron. Mis amados, son los fieles los que estarán finalmente cerca del Señor. ¿Se recuerdan lo que dice Apocalipsis? Se nos habla de llamados, de escogidos y de fieles. Muchos llamados, pocos escogidos. Los fieles todavía mucho menos. Esos estarán con el Señor. Así lo dice el 101, verso 6 de los Salmos.
Y Apocalipsis, volvámoslo a, mejor citémoslo y no solo lo mencionemos, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, fueron llamados, fueron escogidos, pero llegaron al nivel de fieles. No se quedaron solo en llamados, escogidos, que por supuesto lo eran también, pero llegaron a ser fieles. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Retomemos el tema de la restauración de Jerusalén, porque de eso se trata este curso, ¿verdad? Como ya mencioné, a Dios no le tomó, hermanos, por sorpresa la caída y el cautiverio de Judá. Esto estaba anunciado claramente por el Señor. Jeremías, quien vivía en ese tiempo, dijo ahí en el capítulo 25 y versículo 9 en adelante de la siguiente manera: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mire cómo le llama al rey de Babilonia a Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, porque le iba a servir como un siervo, ¿verdad? Y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Aquí vemos cómo la invasión y cautiverio babilónico ya estaba realmente profetizado. Pero vemos también la promesa de restauración de ese cautiverio después de 70 años. Sigue diciéndonos en el versículo 12 que Dios iba a castigar a los babilonios después de 70 años. Iba a castigar a los babilonios después de 70 años. O sea, Él iba a tratar con ellos. Cuando Dios usa algunos vasos de ira para tratar con su pueblo, después Dios trata con ellos, porque ellos sí se lo tienen merecido también. Así que eso es lo que ahí dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y ustedes saben, después entran los medo-persas y arrasan con Babilonia. Y la promesa de restauración la vemos en muchos lados, pero por ejemplo en el 27 de Jeremías y verso 22 dice: a Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. ¿Y qué nos dice el 29:10? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A Dios no le tomó por sorpresa esto estaba anunciado, estaba profetizado ya. Ahora, 70, una y otra vez se menciona ese número. El número 70, que fueron los años de la cautividad desde su primera deportación, es significativo. Moisés dice que la expectativa de vida del hombre es de 70 años. 70 años. Así lo dice el Salmo 90 y versículo 10. En otras palabras, toda una vida estuvieron cautivos, el tiempo de una generación. Ahora, ¿por qué 70 años? ¿Por qué 70 años? Y esto no lo han visto muchos. ¿Sabe? Porque por 490 años los judíos no dejaron reposar la tierra, según vemos en 2 de Crónicas, capítulo 36 y versículo 21. Así que Dios se los cobró.
Dios cobra todo. Recuérdense que Dios dijo que cada séptimo año la tierra tenía que descansar. La tierra tenía que descansar. Y ese séptimo año de descanso, de reposo de la tierra, Dios les iba a dar mucho más producción, creo que 3 veces la producción de lo de un año, para que ellos tuvieran suficiente, y Dios quería bendecirlos de esa manera. Pero al fin, judíos, ¿verdad? Ellos pensaron, bueno, si trabajamos además de, vamos a tener todavía más, Pero Dios les fue contando los años, de que no hacían descansar la tierra. Por 490 años ellos dejaron de descansar la tierra, así que si hacemos matemáticas, 70 años le debían a Dios, así que Él se los cobró. Hermanos, a Dios no le podemos robar. Aún los diezmos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sé de muchos que dejan de diezmar y Dios de todas maneras se los cobra en algún momento. Amén. Y saben, al igual que Judá perdió toda su gloria y esplendor cuando fue destruida por los babilonios y fueron llevados cautivos, así también, fíjese bien lo que voy a decir, la iglesia, toda la gloria de Pentecostés. Toda la gloria que tuvo la iglesia con los primeros apóstoles, ungidos, impactando al mundo con palabra y poder, se empezó a desvanecer después del primer siglo. Luego, con el martirio de los apóstoles, empezó la decadencia de la iglesia, de tal manera que en el tercer siglo empezó lo que conocemos como la edad o la era del oscurantismo, después de Constantino, ¿entiende? Sin embargo, al igual que Dios restauró a Judá y Jerusalén después de 70 años de cautiverio, así también, hermanos, hace 500 años, en el año 1517, Dios empezó el proceso de la obra de restauración de su iglesia, levantando a Martín Lutero. Y a partir de ese tiempo, el Señor ha levantado tremendos hombres de Dios. Y la iglesia ha estado siendo, hermanos, restaurada poco a poco. Y sabemos que cuando Cristo venga, encontrará una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, como lo dice Efesios capítulo 5 y versículo 27. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ¿entiende? Y hermanos, es lo que Dios está haciendo. En resumen, un resumen, de hombres que Dios ha usado en la restauración de la iglesia, a partir de Martín Lutero, podrían ser los siguientes. Voy a hacer una lista, y esto creo que lo vimos en el curso de la historia de la iglesia, pero lo vamos a recordar. Muy bien, Martín Lutero, 1483 a 1546. Dios lo usó para restaurar la verdad de la justificación por la fe. La justificación por la fe. Menos Simons, 1492 a 1559. Dios lo usó para restaurar la verdad del bautismo en agua. Juan Calvino, 1509 a 1564. Y Dios usó a Calvino para restaurar esa preciosa verdad de la soberanía de Dios. Jacobo Arminio, 1506 a 1609. Dios usó a Jacobo Arminio en la verdad del libre albedrío del hombre. Gloria al Señor. Muy bien, pero tenemos más personajes. George Fox, 1624-1691, y Jean Guyon, 1648 a 1717. Dios usó a estos dos grandes hombres de Dios para restaurar la vida espiritual interna. La vida espiritual interna. Después,
Tenemos a John Wesley, 1703, 1791, y Dios lo usó para restaurar la santidad en la iglesia, con los famosos movimientos de santidad de su época. George Whitefield, 1714 es el siguiente a 1770, y él fue usado para restaurar el evangelismo masivo. Gloria al Señor. Sigue George Mueller, 1805 a 1898, y él fue usado para restaurar la verdad importantísima de la fe. Gloria al Señor. Pero nuestra lista sigue. Tenemos a John Dewey, 1847 a 1907, y tenemos a A.B. Simpson, 1843 a 1919. Estos hombres de Dios fueron usados para restaurar la verdad de la sanidad divina. Después tenemos a Rhys Howells, 1879-1950. Él fue usado para restaurar la preciosa verdad de la intercesión. Después tenemos a Charles Parham, 1873-1929, y a William Seymour, 1870-1922. Y él fue usado para restaurar el mover del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas, recientemente realmente. Y por supuesto, en estos tiempos pasados más recientes, y actualmente incluso, Dios ha levantado a grandes hombres y mujeres restaurando muchas otras verdades preciosas de su palabra, cosas que se han perdido, que la iglesia primitiva tuvo y que se han perdido. Existen muchos libros de biografías de estos grandes hombres de nuestros tiempos. Hay uno que yo he leído que se llama Los Generales de Dios, se los recomiendo. Ahí habla de hombres y mujeres de Dios ya de nuestra época. Ahora, Dios permite los cautiverios, hermanos, para librarnos de aquellos pecados que Él sabe, fíjese bien, que Él sabe que solo de esa manera los dejaríamos. Los cautiverios finalmente son una bendición y necesarios para nosotros. Si es necesario ser cautivo para ser libre de muchas cosas que tenemos, vale la pena. Vean, los pecados de Israel y de Judá realmente eran muchos. Pero honestamente, la razón principal por la que Dios permitió el cautiverio de Israel, el reino del norte, las 10 tribus con los asirios, y de Judá, el reino del sur que nos ocupa, ¿verdad? Después con los babilonios, el motivo principal por lo que el reino del norte y el reino del sur fueron llevados cautivos fue por la idolatría. Muchos pecados tenían, pero la idolatría es la razón principal. A mi gusto, la idolatría, el peor de los pecados. Por eso es el primer mandamiento. ¿Por qué digo yo que es el peor de los pecados? Porque intenta sustituir al único y verdadero Dios. Intenta sustituir al único y verdadero Dios, la idolatría. ¿Saben? Aunque Israel y Judá hubo avivamientos mientras tuvieron buenos reyes, reincidían lamentablemente en hacer lo malo y en la idolatría cuando estos buenos reyes morían, ¿entiende? Reincidían nuevamente en la idolatría. Pensemos en el último rey de Judá, en Josías, en el último rey bueno de Judá, en Josías. Leamos Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
A los 8 años de su reinado, o sea, teniendo él 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Y a los 12 años, o sea, cuando tenía él 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Mire todo lo que estaba haciendo Josías, un rey que comenzó desde los 8 años. En toda su juventud empezó a quitar toda la idolatría de Judá. Y sigue diciendo, y derribaron delante de él los altares de los Baales, en el verso 4, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Qué tremendo. El último de los reyes buenos de Judá. Y saben, las condiciones políticas en ese entonces fueron propicias para que Josías también limpiara al esparcido reino del norte de la idolatría. Él también tuvo acceso a limpiar a las otras 10 tribus restantes que estaban diseminadas en muchas partes, porque ellos fueron llevados por los asirios años antes. Sigue diciéndonos el verso 6 del capítulo 34, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Estas ya son del reino del norte, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gloria al Señor. Qué tipazo Josías de verdad. Y a los 18 años de su reinado, cuando tenía 26, Josías, dice el verso 8 en adelante, que restauró el templo, y mientras lo hacían, hallaron el libro de la ley. Ya mencionamos algo al respecto, que se había perdido en la misma casa de Dios. Ese hallazgo del libro de la ley, hermanos, desembocó en uno de los avivamientos más gloriosos, más grandes que experimentó el reino del sur, Judá. Se celebró la fiesta de la Pascua como hacía mucho tiempo no se celebraba. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 22 y 23. No lo vamos a leer. El registro bíblico de él es realmente formidable, maravilloso. Dice Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Pero a continuación, hermanos, encontramos una declaración de Dios realmente sorprendente que nos debe hacer reflexionar. Mire lo que dice el versículo 26 y 27. Con todo eso, mire, Josías se había acabado con toda la idolatría y todo tipazo, un rey como nadie más. Pero con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Quién era Manasés? El abuelo de Josías. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Así como Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios años antes, ahora dice que lo iba a hacer también con el reino del sur, con Judá. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Aquí vemos que Dios, a pesar que este magnífico rey Josías había limpiado a Judá e incluso a Israel de la idolatría en su reinado, Dios seguía resuelto a llevarlos en cautiverio por el pecado de sus
ancestros, especialmente de Manasés, porque aquí se menciona. Alguien podría decir, pero si el pecado de idolatría ya había sido erradicado, ya había sido erradicado, ¿por qué entonces había necesidad de cautiverio? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que el reinado de Josías solo fue, a mi gusto, un oasis en la historia de los últimos reyes de Judá. Un oasis ahí en el desierto, la historia de los últimos reyes de Judá. Su padre, Amón, y su abuelo Manasés fueron los peores reyes de Judá, sobre todo en el asunto de la idolatría. Que Manasés se arrepintió al final, eso es otro asunto. Pero el punto es que Amón y Manasés fueron de lo peor que tuvo Judá en el tema de la idolatría. Pero ¿saben? Ok, eso fue antes de Josías. Josías resultó diferente a su padre y a su abuelo. Pero, ¿qué pasó con los que le siguieron a Josías? Los últimos 4 reyes de Judá, después de Josías, terminaron de ponerle la tapa al pomo al asunto. Aquí tenemos a Joacás, por ejemplo. Joacás, hijo de Josías. Se dice que hizo lo malo en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Refiriéndose indudablemente a la idolatría de su bisabuelo Manasés y de su abuelo Amón, no de Josías, por supuesto. Ok, muy bien. Y ahora tenemos a Joaquín. Después reinó Joaquín, otro hijo de Josías, que también hizo ¿qué? Lo malo. Y en segundo de Crónicas 5, ahí lo tenemos, solo para que tengamos una referencia de él. Joacim, fíjese bien, sin ningún temor de Dios, quemó una palabra profética que Jeremías habló acerca del inminente cautiverio. Eso lo hizo este mal rey Joacim. Eso lo encontramos en Jeremías 36, verso 1 en adelante, y por ahí por los versos 20 al 26. ¿Qué diferencia de su padre Josías, verdad? ¿Qué diferencia este Joacim de su padre Josías? Quien sí apreció la palabra de Dios cuando la encontró, pero este quemaba las palabras del profeta Jeremías. Después reinó Joaquín, aquí tenemos a Joaquín, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y por último, reinó Sedequías, otro hijo de Josías, y al igual que los otros reyes, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. En realidad, ninguno de estos 4 reyes quiso atender las palabras de Jeremías. Y sigue diciéndonos acá en segunda de Crónicas, capítulo 36, ahora del verso 13 en adelante. Realmente lo que vamos a leer es terrible. Miren lo que sigue diciendo. Muy bien, dice ahí: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Se está hablando acá de Sedequías, el último rey de Judá. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Verso 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Sigue diciéndonos en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Y dice, y no hubo ya remedio. Sigamos leyendo. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes y en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Sigue diciéndonos el verso 19, y quemaron la casa de Dios, mire qué tremendo, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Qué tremendo, qué tremendo. Para que se cumpliese la palabra, sigue diciéndonos el versículo 21, de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Se recuerdan los 390 años? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Una de las razones entonces también por las que fueron llevados cautivos es porque se las debían todos los años que no habían hecho reposar la tierra. Y por supuesto la idolatría y todos los otros pecados. Jeremías 52 relata un detalle, con detalle lo que sucedió con Jerusalén, su rey y sus príncipes. Usted puede encontrar esa información en Jeremías 52. Lamentaciones también capta esa tragedia de Judá. Así que tenemos varios lugares en la Escritura donde se nos habla esta triste historia de qué pasó con Judá, Jerusalén, el templo, los muros, todo esto. Llega el momento en que si insistimos, hermanos, en nuestra necedad, y seguimos pecando así abiertamente, sencillamente como estuvimos leyendo ahí en el versículo 16, ya no hay remedio para Dios. Ya no hay remedio para Dios. Así lo dice ese verso. Y lo que entonces procede forzosamente es un cautiverio. Es el cautiverio. Ahora, como ya les mencioné, los cautiverios son necesarios para ser liberados de cosas que de otra manera nosotros no podríamos ser libres. Y saben, Dios tiene su humor, y el método que usa para que la gente aprenda es darles de su propio chocolate, Debido a que ellos cambiaron a Dios por los ídolos, porque ese fue el gran problema de ellos, entonces Dios los llevó cautivos a la cuna de la idolatría, a Babilonia, para hastiarlos de la idolatría, para purgarlos ahí de la idolatría. En Babilonia la idolatría era terrible, la gente era obligada a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, por ejemplo, y comer cosas ofrecidas a los ídolos, por ejemplo. Ahí todo giraba alrededor de la idolatría, de los ídolos. Así que en Babilonia los sinceros fueron curados de ese terrible pecado. Ellos entonces tuvieron que hacerse sinagogas para refugiarse un poco de ese ambiente idolátrico en Babilonia. Babilonia, la cuna de la idolatría, los curó a ellos de la idolatría. Gloria al Señor. Ahora, los años han transcurrido y los judíos, debido a que han estado dispersos en todo el mundo, se han mezclado, ustedes lo saben, con los gentiles, muchos de ellos, y nuevamente muchos de ellos han sido contaminados con los ídolos. Incluso hoy en Israel, por asuntos turísticos, el país entero está cundido de ídolos e iglesias paganas. Así que Dios nuevamente tratará con ellos.
nuevamente tratar con ellos en la gran tribulación, para limpiarlos otra vez de toda contaminación idolátrica que tienen. Ellos serán totalmente limpios de ese problema hasta el fin de la gran tribulación, tal y como estuvimos hablando cuando hablamos de que Dios va a restaurar a Israel. Gloria al Señor. Otro ejemplo de esto es la experiencia de Naamán, que Dios da de su propio chocolate, ¿verdad? La lepra era una inmundicia, así era calificada en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que gritar, los leprosos, inmundo, inmundo, ¿entiende? No era tanto una enfermedad. No iban al médico, iban al sacerdote para ser limpios de la lepra, ¿entiende? Era una cosa diferente. Así que para que Naamán fuera limpio de su lepra, tuvo que sumergirse 7 veces en un río muy sucio, muy inmundo, el Jordán, el río Jordán. Los ríos de Damasco, Habana y Farfar no eran los adecuados para limpiar a Naamán. Naamán dijo, no hombre, yo no me meto aquí, ¿verdad? Los ríos de Damasco son más limpios, mejor me voy a meter allá. Pero esos no le iban a limpiar y quitar la lepra, ¿entiende? El punto es que es la misma verdad. También vemos esto en Jacob. Él era un engañador, Dios, para cambiarlo, le dio de su propio chocolate y lo llevó con su tío Labán, Por 20 años lo llevó con un archiengañador. Si Jacob era engañador y mentiroso, su tío, ese tenía le daba no sé cuántas vueltas al asunto. Lo engañó dándole a Lea en lugar de Raquel, imagínese usted. Le cambió el salario 10 veces a puro engaño. Dios lo permitió, por supuesto, para que Jacob llegara a aborrecer la mentira, el engaño. Muchas veces Dios permite que sus hijos entonces estén en cautiverios, en trabajos, en ambientes terribles, para que ellos finalmente lleguen a detestar aquellas cosas que ellos todavía aman. Hay cosas que todavía aman muchos cristianos del mundo o de algunas cosas, y Dios los lleva a una inmersión total en algunos lugares para que lleguen a detestar eso. Recordemos a Lot, pensemos en Lot. Él tenía inclinación al mundo. ¿Entiende? Él tenía inclinación por Sodoma. Fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma, ¿entiende? Cada vez se iba acercando. ¿Y por qué tenía inclinación en la Sodoma? Porque se parecía a Egipto. Y cuando con Abraham habían ido a Egipto, a él como que le gustó Egipto. Entonces Sodoma se parecía a Egipto y digo, yo quiero ir ahí. Y cada vez fue poniendo su tienda, ¿entiende? Él tenía inclinación, digámoslo así, al mundo, a Sodoma. Y fue poniendo cada vez sus tiendas más cerca de Sodoma hasta que llegó finalmente a Sodoma. Pero cuando se instaló en Sodoma, se dio cuenta del gran error que había cometido. Y cuando se dio cuenta cómo era la cosa ahí, hermanos, mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí curado. Hay algunos cristianos que les gusta un poquito el mundo y se van a dar su vuelta, pero cuando se dan cuenta lo que es, ahí vienen de regreso corriendo. Mis amados, el cautiverio es necesario para ser libres de cosas que nunca lograríamos cambiar cuando todo está en bonanza, cuando todo camina bien. En realidad, Judá experimentó 3 sitios y 3 deportaciones
principales de parte de los babilonios. 3 sitios y deportaciones principales de parte de los babilonios. La primera, hermanos, fue en el 606 antes de Cristo, durante el tercer año del reinado de Josías. La primera deportación fue en el 606 antes de Cristo, durante el tercer año del reinado de Josías. La primera deportación. En el año 597 antes de Cristo, al tercer mes del reinado de Joaquín o Conías, fue la segunda deportación. Y en el 586 antes de Cristo, en el año 11, del reinado de Sedequías, fue la tercera deportación. La tercera deportación. Gloria al Señor. En la primera deportación, Daniel y sus compañeros fueron unos de los llevados cautivos, junto a otros nobles, los amigos de Daniel, etc. En la segunda deportación fue el tercer mes del reinado de Joaquín, como vimos, y en ese segundo exilio, Ezequiel fue llevado cautivo. Y en el tercero, en el tiempo de Sedequías, en esa oportunidad Jerusalén y el templo fueron totalmente destruidos. Ahora, hay algo que debemos explicar sobre los cautiverios. Hay algo que debemos de explicar sobre los cautiverios. ¿Saben? El profeta Jeremías tuvo una visión de 2 cestas de higos. Estas 2 canastas, cestas de higos, significaban 2 clases de personas que habían en Jerusalén en los días antes de la segunda deportación de Judá. Una cesta tenía muy buenos higos y la otra tenía muy malos higos, que de malos no se podían ni siquiera comer. Así lo dice Jeremías, capítulo 24, del versículo 1 al 3. Los higos buenos representaban a los judíos trabajadores, a los comerciantes, a aquellos que eran los responsables de la administración de la ciudad. El pastor Bailey los compara con los objetos preciosos del templo, que se nos presenta ahí en 2 de Crónicas, capítulo 36 y versículo 10. Mientras que los higos malos representan a los pobres de la tierra, Y eso lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 14. En el verso 14 específicamente describe que los higos malos son los pobres de la tierra. Ahora, sorprendentemente, Dios escogió, hermanos, los higos muy buenos para ser llevados al cautiverio. Los higos buenos, no los muy malos. Esto tiene grandes lecciones para nosotros. En nuestra mente natural podríamos pensar que los higos malos eran los que realmente necesitaban ir al cautiverio en Babilonia para ser corregidos, pues. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos. Los cautiverios a los que Dios nos mete no debemos tomarlos, fíjese bien lo que voy a decir, necesariamente como una señal de desaprobación de Dios para nuestras vidas, sobre nuestras vidas. A menudo Dios lleva a sus siervos más selectos a través de los cautiverios para que sean moldeados ahí, para que sean pulidos ahí, refinados ahí a su misma imagen. Dios escoge para el cautiverio lo mejor para ser refinados. Como ya mencionamos, Daniel y sus compañeros fueron llevados. Ezequiel también fue llevado cautivo y muchos otros nobles estuvieron dentro de los que fueron transportados a Babilonia. Los otros, los pobres, que se identifican aquí como pobres, los que Dios calificó como higos muy malos,
se resistieron, no podemos leer todo lo que dice ahí, pero es lo que dice. Se resistieron al cautiverio que venía de Dios. Se resistieron al cautiverio que venía de Dios. Y contrario a lo que los profetas falsos profetizaban, Dios a través de Jeremías no solo les había anunciado, fíjese bien, el inminente cautiverio que les esperaba, sino que también les advirtió que si realmente querían vivir, debían someterse incluso a los babilonios, al rey de Babilonia, cosa que no quisieron hacer estos que fueron calificados como los pobres, ¿entiende? Eso lo tenemos en Jeremías 27, del 1 en adelante, específicamente versos 14 al 17 por ahí. Así que, como se rebelaron al trato de Dios y al sometimiento a Nabucodonosor, como estaba anunciado, murieron de una forma terrible, Algo que se deduce acá, fíjese bien, es que la pobreza de ellos era probablemente porque eran haraganes, eran ociosos, eran negligentes, eran dejados. Así que no fueron hallados dignos de ser llevados cautivos, Hermanos, es increíble, pero eso es lo que nos muestra el relato. Hermanos, Dios bendice la diligencia. Dios bendice a los diligentes, no bendice a los negligentes, a los perezosos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, y él, hablando de él mismo, dice: antes he trabajado más que todos ellos. Él sabía que la gracia, por supuesto, de Dios estaba con él, pero él no le hacía el feo al trabajo. Tenemos que ser diligentes. Veamos qué nos dice Jeremías sobre la bendición que les espera a los que les esperaba a aquellos que fueron dignos del cautiverio y que fueron llevados cautivos. Mire lo que dice Jeremías 24 y versículo 4 en adelante. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien. Y sigue diciendo el verso 6, porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿qué? Para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, etcétera, etcétera, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Miren la bendición del cautiverio, aleluya. Pero miremos ahora la maldición que vendrá o que vendría sobre los que no fueron dignos del cautiverio, o sea, los higos malos. Mire, verso 8 del 24 de Jeremías: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, y a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Mire qué terrible. Y eso exactamente fue lo que sucedió. Dios juzga terriblemente, hermanos, la pereza, la negligencia, y bendice a los diligentes grandemente. Seamos fieles para cumplir con las tareas fielmente, ¿verdad?, que Dios nos ha encomendado. Y sobre todo, abracemos el cautiverio, pues sus tratos, sus cautiverios, finalmente, hermanos, son para nuestro bien. Los cristianos debemos ser, hermanos, trasegados, como Jeremías 48 dice, de vasija en vasija. ¿Se recuerdan? Moab,
Moab, al igual que los otros pobres de Judá, fueron negligentes y se resistieron al cautiverio, a los tratos de Dios. Los hijos malos se resistían al cautiverio, por eso sucedió lo que sucedió con ellos, ¿entiende? Y los moabitas de igual manera. Mire lo que dice: maldito el que hiciere indolentemente, Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estábamos hablando que ellos eran negligentes y su pobreza era por eso. Pero aquí se está hablando de Moab, pero igual, indolentes ellos. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Mire, quieto estuvo Moab desde su juventud. Y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¡Qué tremendo! Dios, hermanos, quiere meternos a nosotros a diferentes cautiverios para ir limpiándonos, ¿verdad? La purificación del vino, ustedes saben cómo era. Aquí el vino que acababan de sacar del lagar, de donde había sido pisoteado con los pies y todo, lo ponían en una gran vasija, ¿sí? Y lo dejaban reposar y todo el sedimento caía. Entonces, con mucho cuidado agarraban esa vasija y la trasegaban a otra y la dejaban reposar y tenía menos sedimento, y después a otra hasta que quedaba sin ningún sedimento. Eso es lo que Dios hace con nosotros en los cautiverios. Nos va pasando de vasija, de cautiverio en cautiverio, hasta que seamos totalmente limpios y purificados. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así que abracemos los cautiverios. ¿Sabe? Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Y que Dios todo lo hace, hermanos, hermoso en su tiempo. Dice también que ciertamente hay un tiempo para arrancar, pero también hay otro para plantar. Hay un tiempo para destruir, pero también hay un tiempo para edificar. Gloria sea al Señor. Jeremías 1:10 lo resume todo de esta manera: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo conozco a un pastor que fue a la cárcel por un año por algo que él nunca hizo. Fue llevado injustamente a la cárcel. Y fue algo terrible, de veras, toda la iglesia sufrimos por eso, y lo visitábamos y nos dábamos cuenta de las condiciones en que ahí estaba. Fue algo terrible. Sin embargo, y él injustamente fue llevado a la cárcel, una calumnia, ¿verdad? Sin embargo, después de ese largo cautiverio de un año, él reconoció que lo necesitaba. Su vida ya no fue la misma después de ese año estar en la cárcel. Y hermanos, yo creo que todos podríamos testificar. Yo también, por ejemplo, he sido sometido a muchos cautiverios en mi vida, aparentemente sin merecerlo, aparentemente. Y ustedes tal vez no saben, pero yo tuve un terrible accidente y me fracturé unas vértebras atrás, estoy atornillado de la espalda. Porque Dios dijo: a este le faltan tornillos, entonces le faltan algunos de sus tornillos. Pero hermanos, fue algo tremendo. Me fracturé una vértebra quedó totalmente aplastada. Y 5 meses fue mi cautiverio ahí, aprisionado en el hospital, en una cama. Después pasé a una silla de ruedas. Después pasé a un andador, después pasé a un bastón, tenía yeso en todo mi torso, en fin. Pero, hermanos, yo les puedo asegurar, y lo digo con propiedad, que necesitaba yo ese cautiverio. Yo lo necesitaba. Mi vida no es la misma desde esta experiencia. Hay mucho menos sedimento en mí, mucho menos sedimento en mí. Gloria al Señor.
Dios sabe por qué nos mete, hermanos, a los cautiverios. Muchas veces los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas laborales, en fin, pueden ser cautiverios, verdaderos cautiverios que Dios permite en nuestra vida para cambiarnos, para hacer una obra en nosotros. Y entre antes aprendamos la lección, antes saldremos libres. El problema, hermanos, de los higos malos es que ellos se resistieron al cautiverio. Y yo veo muchos cristianos, lamentablemente, huyéndole a los cautiverios. Pero los cautiverios Dios los ha dejado para nuestra bendición. Y aunque los cautiverios, los desiertos, las reprensiones de Dios no son nada agradables para la naturaleza humana que tenemos, al final son de gran bendición. Todos conocemos la escritura de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15 en adelante, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, y donde no había agua, y te sacó, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó, etcétera, etcétera. Dice, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero dice, para a la postre, ¿qué? Hacerte bien. Para a la postre, hacerte bien. Los cautiverios, los desiertos, las tribulaciones son finalmente para nuestro bien. Así también lo dice Hebreos capítulo 12 y versículo 11 en adelante. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Ok, antes de empezar finalmente a ver los libros de Esdras y Nehemías, permítanme decirles lo que el pastor Bailey dice acerca de nuestros protagonistas, de los protagonistas de estas proféticas y maravillosas, de esta profética y maravillosa era de la restauración. Mire lo que el pastor Bailey dice de Ciro, de Zorobabel, de Josué, este sumo sacerdote, hijo de Josadac, no el otro Josué, ¿verdad? De Esdras, de Nehemías, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías. Él dice que fueron corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano de Dios. Corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así lo dice Isaías 62 y versículo 3. Qué tremendos hombres de Dios estos. Qué clase de hombres levantó el Señor para la restauración del reino del sur, Judá, y de su capital, Jerusalén. Y sabe, Dios en estos días está levantando hombres de esa talla, que serán usados poderosamente en la restauración de su iglesia. Pidámosle al Señor que nosotros también podamos ser en estos días de restauración que estamos viviendo, al igual que estos gigantes de la fe, que también nosotros podamos ser corona de gloria y diadema del reino en la mano de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos al libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras y vamos a estar viendo en el libro de Esdras, en primera instancia, el primer retorno a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Muy bien, capítulo 1, empecemos desde el versículo 1 y verso 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fijémonos en los detalles. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Gloria al Señor. Ya no estaban los babilonios, ahora estaban los persas, y mire lo que Ciro dice acá. Aquí en estos versos empezamos a ver el decreto del rey Ciro de Persia para edificar la casa de Dios en Jerusalén. Esta orden fue dada en el 536, como ya estuvimos viendo antes de Cristo, y es interesante notar que el proceso de restauración de Judá en ese entonces, fíjese bien lo que voy a decir, empezó un poco más de 500 años antes de la primera venida de Cristo. Repito, el proceso de restauración de Judá en ese entonces empezó un poco más de 500 años antes de la primera venida de Cristo. Y como sabemos, el proceso de restauración de la iglesia de hoy empezó también hace poco más de 500 años. ¿Con quién? Con Martín Lutero en el año 1517. Acabamos de estar cumpliendo los 500 años de la Reforma, ¿verdad? Como aquí se menciona y vimos anteriormente, esto ya estaba anunciado por Jeremías ahí en el capítulo 25 y capítulo 29. Y algo que debemos destacar es que el profeta Isaías profetizó acerca de Ciro, fíjese bien, unos 100 años antes que naciera, incluso diciendo su nombre. Isaías 44 y versículo 28, mire lo que dijo Isaías 100 años antes de que Ciro naciera. Que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora el 45:1, así dice Jehová a su ungido, Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso fue pronunciado por Isaías 100 años antes de que Ciro naciera. Dijo hasta su nombre. Un paréntesis. Del rey Josías, también se da su nombre. 350 años antes, hermanos, que él naciera. Del rey Josías también se da su nombre, solo que 350 años antes que él naciera. En Primera de Reyes, capítulo 13 y versículo 2, un varón de Dios profetizó al altar que Jeroboam había edificado ahí en Betel, ¿entiende? Tratando de desviar la atención de todo Judá para el reino del norte, ¿entiende? Él profetizó y dijo: altar, altar. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, dijo, un hijo llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Así que, hermanos, la precisión profética impresionante de Isaías y también de este varón de Dios que 350 años dijo el nombre del rey que iba a sacrificar, matar a todos estos sacerdotes que estaban haciendo sacrificios tremendos ahí en los altares. A pesar que Ciro fue un rey persa que no conocía a Dios, seguramente había oído mucho de Dios. Él
sabía de la sabiduría y el testimonio de Daniel, indudablemente. Quien era uno de los funcionarios, era uno de sus funcionarios y de sus compañeros también, los amigos de Daniel. Él sabía indudablemente también de Ezequiel. Incluso él sabía del testimonio de Nabucodonosor, que ya no vivía. Y seguro que Ciro oyó de él, hermanos, todo lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor proclamó al mundo entero, su experiencia de locura. ¿Se recuerdan que Dios trató con Nabucodonosor y lo convirtió casi en un animal? ¿Verdad? ¿Ok? Él, por su orgullo, Dios tuvo que tratar con él de esa manera, pero después Nabucodonosor proclamó al mundo entero su testimonio. Él realmente se convirtió al Señor después de esa experiencia. En ese testimonio él confesó al verdadero Dios como pocos realmente lo han hecho. Usted puede leer el testimonio de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Él dice palabras como estas: las maravillas y los prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique. Y empieza a contar su testimonio al mundo entero. Así que Ciro sabía de Daniel porque era uno de sus funcionarios, sabía de los amigos de Daniel, sabía de Ezequiel, sabía del testimonio de Nabucodonosor, ¿entiende? Así que indudablemente Dios venía ya preparando el escenario para el retorno de los judíos a su tierra, tocando de alguna manera el corazón de los monarcas en ese entonces, con Nabucodonosor y ahora con Ciro. Ciertamente Ciro no conoció del todo a Dios, no lo conoció del todo. Sin embargo, Dios sí lo conoció a él. Dios sí lo conoció a él y lo usó de una manera maravillosa, como estamos viendo en estos primeros dos versos. Isaías 45 y verso 4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, refiriéndose a Ciro, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ciro no conoció del todo a Dios, sin embargo Dios sí lo conoció y hasta le puso su nombre. Amén, gloria sea al Señor. Ahora, según leímos en el verso 2, Ciro, aunque no conoció a Dios personalmente, reconoció a Jehová como el verdadero Dios. Lo leímos. El verdadero Dios de los cielos, quien le había dado todos los reinos de la tierra, dijo él ahí, quien me ha dado todos los reinos de la tierra, y le había ordenado incluso edificar la casa de Dios en Jerusalén, reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Eso es lo que dice el verso 2 del capítulo 1 de Esdras. Acabamos de ver también que Dios le llama a Ciro, aquí en el 44:28, mi pastor. Y en el 41 de Isaías y verso 2 le llama justo, La historia reconoce al rey Ciro, hermanos, como un monarca tolerante e ideal. Así lo reconoce la historia, como un padre de su pueblo, como alguien magnánimo, como un hábil administrador, osado y valiente, como un modelo de gobernante. Mire qué tremendo. Definitivamente es un precioso tipo de Cristo, el rey Ciro, quien trae libertad a los cautivos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Ciro? ¿Cómo es posible que un rey pagano haya tenido una conducta de esa naturaleza? Bueno, además de lo que ya vimos del testimonio de Daniel, sus compañeros, de Ezequiel, de Nabucodonosor, no cabe duda que la intercesión, y esto no lo había mencionado, pero lo menciono ahora, la intercesión de Daniel hizo su efecto también en Ciro. ¿Entiende? La intercesión de Daniel. Como ya mencioné, Daniel fue llevado cautivo en la primera deportación.
en el año 606 a.C., y a estas alturas ya habían pasado más de 50 años de cautiverio. Ahora ya no reinaban los babilonios, ahora estaban reinando los medopersas. Y Dios usó a Daniel para orar, interceder y confesar los pecados de Judá, cuando entendió por las escrituras de Jeremías que el tiempo de la cautividad se estaba terminando. Eso lo puede leer usted en Daniel capítulo 9 y versículo 2. ¿Sabe? Dios revela sus secretos para que entendamos los tiempos que estamos viviendo e intercedamos. Recordemos a Abraham. Dios le reveló su secreto para que intercediera por Sodoma. ¿Se recuerda? Esa historia es interesante. Dios visita a Abraham ahí en Mamre y se ponen a platicar, comen juntos. Ahí Sara les prepara comida y bueno, dice Dios, bueno, ya me voy, Abraham, tú eres mi amigo, mucho gusto, ahí nos vemos. Y entonces Abraham dice, bueno, pues si es mi amigo, yo te acompaño, te voy a encaminar. Y entonces iban platicando los dos. Y Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Siendo que Abraham, y empieza a contarle que iba a destruir a Sodoma. Y entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma, porque ahí estaba su sobrino, ¿entiende? Que los 50 justos, que 20 justos, que ustedes saben cómo empieza a negociar con Dios, ¿entiende? Pero es que los amigos conocen los secretos, así lo dice Cristo, que los siervos no saben lo que hacen sus señores, pero los amigos sí saben porque conocen los secretos. Amén, gloria al Señor. Así que Daniel, realmente muy cercano a Dios, Dios le reveló este secreto y él ya sabía lo que venía. Gloria al Señor. Ahora, como mencioné, la oración y ruego en silicio y ceniza de Daniel sin duda hizo algo en el espíritu, en el corazón de Ciro, sin duda. Por eso dice ahí en Esdras capítulo 1, versos 1 y 2, que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, al grado que él declaró que Jehová es el verdadero Dios y confesó que él le dio la orden de edificar la casa de Dios en Jerusalén. Gloria al Señor. Hizo su efecto también la intercesión de Daniel, indudablemente. Mis amados, razón tiene Pablo cuando dice en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ok? Claro que sí. Pero ¿qué más? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, nosotros hoy, al igual que Daniel, no estamos ignorantes de los tiempos. Intercedamos como lo hizo Daniel por la iglesia. Confesemos los pecados como iglesia nuestros, los pecados como nación también delante de Dios. Clamemos para que Dios use a los gobernantes en la restauración total de los caídos de su iglesia en el avivamiento que pronto viene. Recordemos que finalmente Dios es quien tiene el control de los gobernantes. Proverbios capítulo 21 y versículo 1, que es lo que dice: como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Gloria al Señor. Muy bien, versos 3 y 4, vemos que el rey Ciro da la autorización para que suban a Jerusalén y edifiquen la casa de Dios,
todos los judíos que deseen. Y no solo eso, anima a todos aquellos que no deseen ir, por lo menos apoyar económicamente a los que retornan para la edificación de la casa de Dios en Jerusalén. Esto, hermanos, nos recuerda lo que sucedió en el Éxodo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, también recordemos que lo sacó con mucha plata y con mucho oro. Dios le dio la gracia a Israel para despojar virtualmente, hermanos, a los egipcios. El Salmo 105, verso 37, dice que Dios sacó al pueblo de Israel con plata y oro de Egipto. Y el capítulo 3 del Éxodo y versículo 21 y 22, vemos que de alguna manera Dios les da gracia a los judíos, ¿entiende?, para pedir a los vecinos dinero y alhajas, y les empiezan a dar plata, alhajas de oro, vestidos, total de que ellos virtualmente despojaron a los egipcios. Los egipcios empezaron a darles todas sus, joyas y dinero que tenían. Hay más escrituras que nos presentan esta verdad, pero ahí lo vemos claramente. ¿Sabe? El tiempo se está llegando en que Dios, hermanos, va a bendecir económicamente a su pueblo para hacer la obra de restauración en la iglesia. Y Dios va a proveer los recursos para el avivamiento que viene. Lo veremos claramente en estos preciosos libros proféticos, cómo la provisión de Dios estuvo en abundancia siempre. Hermanos, y si esto es profético, esto va a suceder. Amén. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, esta escritura es muy importante, muy reveladora. Así como vemos en el verso 1 que Jehová despertó el espíritu de Ciro, aquí vemos que él también despertó el espíritu de los jefes, ¿entiende? De los sacerdotes y de los levitas para subir a reedificar la casa de Dios. Debemos, hermanos, procurar agradarlo a él y avanzar en sus caminos para calificar y tener parte en este glorioso privilegio de ser escogidos para ser parte de la reedificación, de la restauración de su iglesia, la Jerusalén espiritual. ¿Sabe? Aunque Dios tiene la última palabra, nosotros debemos hacer con diligencia lo que nos corresponde. Hagamos con diligencia lo que nos corresponde. Y si Él despierta nuestro espíritu, hermanos, será un honor ser un restaurador. Será un honor ser un restaurador. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Pablo dijo en Hebreos capítulo 6 que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ir adelante hacia la perfección. Pero recordemos que Dios tiene la última palabra, porque dice el verso 3 del capítulo 6 de Hebreos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Gloria al Señor. Pero nosotros pongamos todo lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si Él despierta nuestro espíritu y nos quiere incluir, bendito y alabado sea su nombre. ¡Qué privilegio! Ahora, parece ser que en aquel tiempo solo, fíjese bien, un 10% atendieron al llamado a salir del cautiverio. Solo un 10%. Un 90% prefirieron quedarse en el cautiverio. Por lo menos en esa primera expedición de retorno. Esto realmente, hermanos, es muy triste, pero sucedió, es una realidad. El problema de los cautivos, hermanos, es que se acostumbran al cautiverio y se acomodan. Se sabe de gente que vuelve a delinquir para volver a la cárcel. Cuando salen finalmente, estaban tan acostumbrados a la cárcel
que vuelven a delinquir para que los vuelvan a meter a la cárcel. Ahí tienen comida segura, y peor en esos países donde hay mucha nieve y todo, afuera la cosa está difícil, mejor cometen una su fechoría por ahí para volver a irse al bote. Se acostumbran al cautiverio. Hay también gente, lamentablemente, que está contenta en la cautividad de sus pecados, contentos con sus pecados que hacen, se glorían en sus pecados. Hay otros que están contentos con sus demonios que tienen adentro. De veras, hay gente. Yo he querido liberar gente que sé que tienen demonios y que ya se probó porque les pongo manos y brinca el conejo, pero no quieren ser libres. Están contentos con los conejos adentro, están contentos con los demonios, ¿entiendes? No quieren ser libres. Les gusta estar cautivos, les gusta estar cautivos. Incluso hay gente que ha estado en iglesias legalistas que realmente son prisiones, son cárceles. Y cuando finalmente salen, no se adaptan en ninguna otra iglesia. No se adaptan a la libertad en el espíritu y vuelven a sus sinagogas, vuelven a sus sectas, ¿entiende? A sus iglesias legalistas. Les pasa lo que le pasó a los Gálatas. Después de ser libres del legalismo y de disfrutar la libertad en Cristo, regresaron al yugo de esclavitud, dice Pablo, ahí en Gálatas 3 y también en Gálatas 5. Por otro lado, también tenemos el fenómeno que aquellos que sí salen del cautiverio no saben manejar su libertad. Hay muchos que sí, Dios los saca del cautiverio, pero no saben manejar su libertad. Por ejemplo, algunos necesitan esclavitud económica para caminar bien con Dios. Algunos necesitan, hermanos, esclavitud económica para caminar con Dios. Pues al no más tener dinero, al no más tener recursos, ya no se les ve en la iglesia. Andan con su flamante carro que lograron comprar y su flamante chalet que lograron comprar allá en el puerto. ¿Entiendes? Ya no se les ve el domingo en la iglesia. ¿Entiendes? Cuando los israelitas salieron de Egipto con riqueza, en lugar de usarla para construir el tabernáculo que era el plan de Dios, ¿entiendes? Lo usaron para hacer un ídolo, el dios Apis, ese becerro de oro. Hermanos, cuidado. Gálatas 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ok, regresamos al asunto de los cautivos de Judá en Babilonia. Regresemos. Lo que pasó con los judíos en Babilonia, ahora Medo-Persia, es que ellos ya se habían establecido allí, ya se habían establecido ahí. La mayoría de ellos habían nacido ya allí, en Babilonia. Se habían casado allí, y ahí tenían sus familias, ahí tenían sus hijos, sus amigos, ahí tenían hasta cierto punto libertad de culto, porque ellos tenían sus sinagogas. Realmente las sinagogas se originaron ahí en Babilonia, en el cautiverio de Babilonia. Así que ahí trabajaban, ahí tenían todo. Habían hecho su vida ahí. Salir a una tierra desconocida, para ellos era algo pero muy difícil. La mayoría ni siquiera conocían la tierra de Judá y Jerusalén. Además, Jerusalén estaba en ruinas. No era nada atractivo regresar ahí. Igual es hoy su iglesia. La verdad, hermanos, el reto que Dios nos está haciendo tiene un alto precio. Y solo los que realmente tienen una visión clara, están dispuestos a pagar ese precio. El Salmo 127